Miguel Pedrero, escritor, periodista e investigador, redactor y coordinador de contenidos de la revista Año Cero, además de colaborador habitual y reportero del programa radiofónico Espacio en Blanco y también del programa Milet Radio Galega. Ha escrito cientos de reportajes de investigación sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿No tenéis nada mejor que hacer? Un sábado por la tarde. Bueno, en primer lugar quería agradeceros a todos vosotros la asistencia, a Rafael Campillo y a la gente que le ayuda en la organización de este congreso, porque no sabéis el trabajo que da organizar un congreso. Además, es un trabajo generalmente sucio, un trabajo sucio que no brilla, pero que es fundamental para que el resto de los ponentes podamos estar delante de vosotros y contaros ciertas historias. O sea, que muchísimas gracias a vosotros y a la organización de este congreso, que además es por una buena causa, que en los tiempos que vivimos, en los que suenan tambores de guerra, pues siempre te da cierta esperanza en el ser humano venir a un congreso benéfico cuya finalidad es ayudar al prójimo. Os voy a confesar algo. Hoy, cuando estaba comiendo en el hotel, y yo pensaba, ¿qué demonios voy a contar después de las charlas del doctor Juan José López Martínez y de María Belón, que han sido fantásticas? ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues Rafael Campillo yo creo que más o menos ya os ha contado quién soy. Yo soy un periodista que desde muy joven llevo investigando, en la medida de mis posibilidades, todo lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías. Esto que se da en llamar el mundo del misterio, que es un apelativo que no me gusta absolutamente nada. Pero quizás con todo lo que tiene que ver con el mundo de las anomalías, que en realidad tampoco son anomalías, porque esta serie de fenómenos a los que yo intento seguirle la pista, que tienen que ver con el fenómeno ovni, con teleportaciones, con contactos con el más allá, en realidad no son algo extraordinario, sino que son algo bastante ordinario. Yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis tenido experiencias de este tipo y en toda familia o en todo grupo de amigos hay alguna persona que ha vivido un fenómeno de este tipo. Lo que ocurre, y en este sentido yo creo que nuestra sociedad occidental es una anomalía, tendemos a cubrir con el manto de la superstición todo este tipo de fenómenos que en realidad han formado parte de la vida de nuestros ancestros y de todos los pueblos desde el principio de los tiempos. Y entonces lo que tratamos es de echar por encima un manto de hormigón, tapar todos estos fenómenos, pero es igual, porque salen a la superficie, porque forman parte de nuestra vida. Y sin esta clase de fenómenos, probablemente el ser humano, la especie que somos nosotros, no seríamos lo que somos, ¿no? Entonces, yo desde el principio, desde que era muy joven, yo tenía claro que quería enfocar estos temas con una visión, si queréis, lógica y racional, y no es un contrasentido. Yo creo que se puede hacer periodismo de misterio, entre comillas, aunque ya os digo que es un apelativo que no me gusta demasiado, del mismo modo que se puede hacer periodismo de sucesos, periodismo económico, periodismo de investigación. Es decir, basándome en las pruebas, en las evidencias, en los documentos, en los testimonios. Y esto es lo que he tratado de hacer desde siempre. Por otro lado, también os he de decir que soy un pésimo periodista, porque yo no disfruto con las exclusivas. Un buen periodista mata por una exclusiva y a mí las exclusivas me dan absolutamente igual. No siento ninguna emoción especial
cuando publico una exclusiva. Para mí, lo de hacerme periodista ha sido una excusa para conocer a gente y meterme en la vida de personas y seguir historias y casos que de otra manera gente e historias a las que nunca podría haber accedido. Entonces, para mí es una excusa. Por eso os digo que es más un interés personal que un interés periodístico. Por eso este caso para mí es muy especial, porque junto a Estrella y su familia he vivido algunas experiencias que me han provocado cierto desasosiego. Luego os las explicaré, pero os voy a decir por qué. Hoy en día nos pueden hackear el teléfono móvil, nuestro ordenador, pueden entrar en nuestra casa, en nuestro cuarto, pero de momento, donde no pueden entrar es en nuestra mente. Nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos es lo más íntimo que tenemos. Si algo o alguien entra ahí, cuidado, porque las cosas ya son muy diferentes a como nos las han contado. Luego lo entenderéis. Este es el libro, pero no lo digas, las vivencias de una familia con seres de otro mundo durante casi medio siglo, en el que traslado la historia de Estrella y su familia, que son esa familia que lleva casi medio siglo, ahora en realidad medio siglo, en contacto con seres de otro mundo. Es una historia familiar, es una familia muy amplia que engloba a hijos, padres, hermanos, las parejas de los hermanos, sobrinos, etc. Es una historia que se desarrolla desde mediados de los años 70 y que llega hasta la actualidad. Y es una historia viva, continúa. Una vez que se publica el libro, han sucedido más cosas. Quizás alguna os la comente. Y en realidad yo no tenía ningún interés en escribir este libro, pero no lo digas. De hecho, el único pacto al que había llegado con Estrella y su familia es que todo lo que me contaran, todo lo que averiguara, era solo para mis ojos, solo para mí. No podía ni contar nada, ni publicar nada, ni, por supuesto, dar a conocer grabaciones y la documentación que he ido obteniendo a lo largo de esta amplia investigación. Como la mayoría de las historias más interesantes con las que me he topado, esta surgió por casualidad. En el año 2016 participaba en un congreso, iba a decir muy similar a este, pero en realidad era un congreso más vinculado con lo que os ha comentado antes Rafael Campillo, con el mundo de las psicofonías, de las apariciones, de los encuentros cercanos con ovnis. Yo iba a ofrecer una charla y antes de dar esa conferencia salí a tomar el aire. Allí apareció una amiga, una mujer que había entrevistado unos meses antes porque había vivido una experiencia de encuentro cercano con un objeto volador no identificado junto a su padre, y me presenta a una persona, dice que es una amiga, que se llama Estrella. Ella es muy dicharachera, se llama Sara, ese no es su verdadero nombre, en el libro la llamo Sara. Ella es muy dicharachera y enseguida: oye, Estrella, tienes que conocerle a Miguel y contarle todo lo que te ha pasado. Y a mí me decía: vas a alucinar, porque esta es una historia que implica a toda una familia. Ha entrado en la nave. Y Estrella, la pobre, estaba aterrada. Y yo a veces soy muy bruto, ¿no? Yo siempre digo que tengo la sensibilidad de un canto rodado. Y en cierta edad. Entonces yo fui a saco, digo: bueno, a ver, cuénteme, ¿qué le ha pasado? Y ella, que no quería ir a esa charla, no tenía ninguna vinculación con el mundo del misterio, ni quería saber nada. Ningún miembro de la familia tiene ninguna vinculación con el mundo del misterio, lo esotérico o lo oculto, pues se sintió un tanto invadida. Yo entré a ofrecer mi charla y Estrella le dijo a Sara y a un amigo con el que estaba: oye, vámonos de aquí, este tío es un auténtico borde. Entonces sus amigos la convencieron, le dijeron: hombre, ya que estamos aquí, vamos a quedarnos a la charla de este. Y se quedó.
Y ahí ocurrió algo muy interesante que en realidad nunca me había pasado, porque yo soy una persona bastante cuadriculada, me preparo una charla y ofrezco esa charla, pero en ese momento, justo cuando iba a empezar a hablar, se me pasó algo por la cabeza y dije, ¿qué queréis? ¿Que os cuente esta historia que os voy a contar, los casos de encuentros cercanos, o que os hable de otra cosa, ¿no? Es un poco trampa, porque si el ponente dice, oye, ¿qué preferís? ¿No preferís que os hable de otra cosa? Pues normalmente la gente dice, bueno, pues sí, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decir, oye, me apetece hablar del testigo, porque es algo que nunca tenemos en cuenta. Los periodistas, los investigadores, a veces utilizamos a los testigos como si fueran un trofeo. Es decir, este es el testimonio, estoy hablando, por ejemplo, de un caso de un encuentro cercano con ovnis, ¿no? Estas son las marcas que dejó el objeto en el terreno, este es el testimonio de los testigos, hay una fotografía o hay una marca que podemos analizar. Es decir, a veces los testigos son trofeos y no nos damos cuenta de que son seres humanos y que esa experiencia les afecta de forma emocionalmente muy profunda y que en muchas ocasiones les cambia la vida. Bueno, total, que hablé de eso, sobre todo porque yo tengo la suerte de que algunos de mis mejores amigos son gente a la que he conocido con una grabadora delante, entrevistándolos por una experiencia ovni o una experiencia con el mundo de las anomalías que han vivido. A partir de ahí surge una amistad y tengo la oportunidad de conocer a sus padres, a sus hermanos, cómo es su vida, comer con ellos. Y entonces comprendes muy bien cómo se genera ese cambio de conciencia, que es un cambio de conciencia no solo individual, porque la persona que vive un encuentro cercano con ovnis, en muchas ocasiones esa experiencia le rompe sus esquemas mentales y piensan, si esto es posible, y lo es porque lo he vivido, ¿qué es posible? El mundo no es tal como nos lo han contado. Y a partir de ahí, en muchos casos, se produce una apertura de conciencia y comienzan a interesarse por infinidad de cuestiones vinculadas con la historia, con la ciencia, con la tecnología, etc. Pero a la vez influyen en la gente que tienen a su alrededor. Bueno, total, que di una charla absolutamente improvisada sobre esto y a Estrella le gustó. Y dijo, hombre, va a ser que tiene un pequeño corazoncito y a lo mejor no es tan bruto y tan borde, ¿no? Entonces quedamos en vernos en su domicilio y unas semanas después acudí con su amiga Sara al domicilio de Estrella. Sara y Estrella tienen cierta relación de familiaridad lejana y en un momento determinado, pues Sara empezó a hablar de su experiencia y estas cuestiones que le interesan tanto. Estrella se abrió y esa es la razón por la que Sara conoció gran parte de la historia de Estrella, que, como digo, era un gran secreto que era compartido por una familia muy amplia, pero que nunca había salido del ámbito familiar. Es más, hoy en día la esposa de uno de sus hijos no sabe nada de esta historia. Total, que yo acudo al domicilio de Estrella y yo llego con mi grabadora y con mi cámara de fotos, como siempre, y pido permiso para grabar. Y Estrella me dice, vale. Y yo grabo una primera conversación que dura prácticamente un par de horas o incluso algo más. Le pido permiso para fotografiarla a ella y a su marido Alonso. Y ella me dice, vale, los fotografío. No solo eso, sino que ella había realizado una serie de ilustraciones que de algún modo mostraban algunas de sus experiencias con estos seres, ¿no? Yo le pedí permiso para ver esas ilustraciones, sacó un par de carpetas, me las mostró, le pedí permiso para fotografiar esas ilustraciones y me dijo, vale. Total, que yo me despedí y dije, bueno, pues ya nos veremos, vendré en otra ocasión para preguntarte más cosas. Vale, vale, adiós. Cuando salía de casa de Estrella me dice, Sara, ¿qué te parece? Y digo, esto es la punta del iceberg o del iceberg, como queréis decirlo. Aquí hay mucho más. Esta es una historia que implica a toda la familia y yo quiero hablar con toda la familia y entrar en esta historia. Lo que estaba pasando en casa de Estrella era otra cosa. En realidad, su marido, Alonso, que es el gran protector de Estrella, estaba muy preocupado, porque de pronto había llegado a su casa un periodista que no conocían de nada, los había grabado, fotografiado, había fotografiado todas las ilustraciones y había salido por la puerta. Y además sabía sus identidades, dónde vivían, absolutamente todo. Con lo cual Alonso le dice, oye,
que este es un periodista que mañana lo publica y salta por los aires nuestra estabilidad y tranquilidad familiar, porque he de decir que la familia de Estrella es una familia muy bien avenida, una familia muy estable, y lo que no quieren bajo ningún concepto es que esa tranquilidad y esa estabilidad familiar se rompa porque salgan de su anonimato, ¿no? Y Estrella le dijo, no te preocupes, no hay ningún problema, ellos me están diciendo que confíe. A partir de ahí nos vemos en muchas más ocasiones. Estrella y Alonso me abren las puertas de par en par de su familia. Yo durante años tengo la oportunidad de entrevistar y hablar con sus padres, con sus hijos, con las parejas de sus hijos, con sus hermanos, con las parejas de sus hermanos, con sus sobrinos, y reconstruir esta historia que es enormemente compleja. Pero solo me pusieron una condición. La condición, ya os lo he dicho, es que todo lo que averiguara era solo para mí. No podía publicar absolutamente nada sobre esa historia. Y a mí me pareció bien. Ya os lo digo, esto un periodista pues dice, anda, si no me lo dejan publicar, no me interesa. Pero yo, como soy un pésimo periodista, y siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho a mis jefes cuando me han contratado, ¿no? Digo, a mí estas historias me interesan porque me interesan personalmente. Yo no tengo ningún problema en seguir una historia y que los protagonistas me digan, oye, pero no puedes publicar ni una sola línea de esto ni contar nada. Me da absolutamente igual. Tengo historias para publicar durante todo lo que me queda de vida, ¿no? Entonces, me da igual. A mí lo que me interesa es ahondar en el asunto, con lo cual me pareció bien. Y durante mucho tiempo compartimos muchas cosas. Amistad, confidencias, cenas. Yo de vez en cuando los iba entrevistando, iba grabando, iba recopilando toda la información posible para reconstruir poco a poco esta historia. Fue muy difícil, por ejemplo, hablar con Marifé. Marifé es la prima de Estrella. Ella y Marifé, cuando eran unas niñas, fueron las que iniciaron, o las principales protagonistas de este fenómeno de contacto, ¿no? Fue muy difícil hablar con Marifé, pero finalmente se decidió a contarme todo lo que recordaba. Además, es una historia en la que hay elementos muy emocionales y muy personales, porque a raíz de la experiencia o las experiencias que vivieron Estrella y Marifé, los padres de Marifé decidieron separar a las niñas, porque lo que estaba ocurriendo era muy extraño. Y a partir de ahí, ellas pierden en gran medida el contacto. Y es 42 años después, cuando yo estaba en plena investigación de esta historia, que se reúnen y comienzan a recordar esas experiencias de hacía muchas décadas atrás. Y, de hecho, vuelven al lugar en el que se desarrollaron esos encuentros. Marifé hacía 42 años que no pisaba ese sitio. Por eso os digo que de fondo hay una historia personal muy, muy, muy emocional. El caso es que todo discurre con absoluta normalidad. Yo desarrollo una relación prácticamente de familiaridad con Estrella y su familia. Los considero familia, los considero amigos del alma. Y, de hecho, en muchas ocasiones quedábamos y no hablábamos absolutamente nada de sus experiencias. Esto pasó a un segundo plano. Yo ya había recopilado toda la información, nuestro pacto era que no podía contar nada. Fantástico, ¿no? Y en el año 2021, esto recordad que comienza en el 2016, en el año 2021, a mí me empieza a embriagar una sensación muy extraña. La sensación es que tenía que llamar a Estrella y pedirle permiso para escribir un libro con toda la información que yo había ido recopilando de su familia, que era algo ridículo por dos motivos. Uno, la única condición que ellos me pusieron para abrirme de par en par las puertas de su familia y de sus experiencias es que yo no podía contar nada. Imaginaros publicar un libro. Y punto dos, yo no tenía ningunas ganas de hacerlo. Ningunas. No me interesaba absolutamente nada, ¿no? En ese momento yo era director adjunto de una revista, de la revista Año Cero.
Trabajaba en 2 programas de radio, estaba con un programa de televisión, no tenía tiempo absolutamente de nada y lo que menos quería era ponerme a escribir un libro, que lo de escribir es lo de menos, sino simplemente transcribir todas las grabaciones, poner en orden toda la información, los WhatsApps que me habían enviado, los correos electrónicos, la documentación. Era un trabajo ímprobo que estaba fuera de mis posibilidades en ese momento. Con lo cual, era una sensación muy extraña. Yo sentía que algo externo a mí me empujaba a hacer eso. En varias ocasiones llego a marcar el teléfono de Estrella. Ya sabéis, a veces cuando bueno, quiero llamar a esta persona, pero no quiero llamarla, y antes de que suene el primer tono colgáis. ¿No os ha pasado alguna vez? Pues eso lo hice en varias ocasiones, ¿no? Esto durante semanas, sobre todo por las noches, ¿no? Hasta que hubo un día que dije, mira, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Es una sensación ridícula, porque ellos no quieren y yo no quiero. Entonces, ¿por qué tengo esta sensación tan extraña de hacer algo que no quiero comprometerme en esta historia y además ellos no quieren? Y sobre todo mi miedo era meterlos en un absoluto compromiso, ¿no? Ya éramos amigos, si yo se lo pido, los meto en un compromiso, cuando ellos no querían, obviamente, ¿no? Hasta que dije, mira, se acabó. Una noche dije, no va más, por mucho que me invada esta sensación, jamás, ¿no? Se acabó. Y me quedé tranquilo durante aproximadamente 1 hora y media. Que recibo un WhatsApp de Estrella en el que me dice lo siguiente. Dice, Miguel, ellos, los seres con los que está en contacto, me transmiten lo siguiente. Que llevan tiempo intentando que me llames con el objetivo de pedirme permiso para escribir un libro con todo lo que has ido recopilando. Pero como contigo no hay manera, me lo dicen a mí para que te lo traslade a ti, ¿no? Claro, imaginaros, ¿no? Digo, bueno, no me lo puedo creer, ¿no? Poco tiempo después, quedo con Estrella y su familia y entre las 3 partes, es decir, Estrella y su familia, yo por otra parte, que era quien tenía que escribir este libro, y ellos, ¿no? Pues entre los 3 decidimos que sería una buena idea, ¿no? Pero claro, yo lo de la autoridad siempre lo he llevado muy mal, ¿no? Me da igual si la autoridad es un jefe, es un político o es un extraterrestre, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, vale. Yo dije, sí, si todo el mundo está de acuerdo, pues vale, sería interesante escribir un libro, pero yo sabía que no tenía tiempo, ¿no? Entonces yo dije, sí, ¿no? Pero no empecé a escribir hasta principios del año 2024. O sea, lo dejé correr 3 años. Hasta que se dieron las circunstancias. Yo salí de la revista, se acabó lo de la tele, tuve unos meses de cierta tranquilidad y dije, vale, ¿no? Es el momento de ponerme. Viví algunas experiencias más de este tipo que a mí me asustaron, ¿no? Porque era como si algo externo a mí estuviera interaccionando conmigo. Y es lo que os decía antes, ¿no? Es decir, hombre, te pueden entrar en tu habitación, en tu casa, pero en tu mente, que es lo más íntimo que tenemos, y a mí aquello me dio mucho miedo. Y les pedí a quienes sean, les digo, vale, todo esto me parece fantástico, pero por favor, no. No quiero convertirme en un contactado. Es una sensación muy difícil de aceptar. Yo ahí comprendí, en cierta manera, cómo se sienten los contactados en su sentido más amplio, ¿eh? Me da igual si son contactados con aparentes seres extraterrestres, con espíritus, me da igual. Pero son gente que tiene contacto con algo externo a ellos y que interacciona con su mente, ¿no? Es muy complicado. Yo viví algunas experiencias de este tipo durante la investigación de la historia de Estrella y su familia y me causaron un desasosiego enorme. Y dije, no, hasta aquí. No, yo prefiero mantenerme en mi postura de investigador. No quiero convertirme en un contactado. Pero entiendes a la gente, o entiendes algo mejor a la gente que vive esos fenómenos, ¿no? Os podría contar más historias, pero no quiero hacerlo porque si no, no acabaríamos nunca. Tengo muchas cosas que contar y aún no he empezado.
A partir de ahí, pues bueno, se publica el libro y la historia continúa, porque como os digo, es una historia viva que todavía continúa. ¿Qué os puedo decir de Estrella? Bueno, que es una mística del siglo XXI. Ella es una auténtica mística, es una persona que vive entre dos mundos y que, por suerte para ella, tiene la protección de su familia, porque estoy seguro que por su forma de ser, es una persona buena por naturaleza, le resultaría muy difícil, quizás, vivir en este mundo sin la protección de su familia. Tampoco es una persona que esté en las nubes, para nada. Es una persona con los pies muy en la tierra y que, además, por cuestiones profesionales, ha tenido que acompañar a personas con enfermedades muy graves y que esas enfermedades los iban a llevar a la muerte. Es decir, que eso no es una persona que viva en las nubes, en los mundos de Júpiter, todo lo contrario, sino que ha vivido experiencias muy duras y muy potentes en este mundo tridimensional. Y como muchas personas que tienen ese contacto con esa otra realidad, sus experiencias empiezan desde que ella era bien pequeña. Con 4 o 5 años, ella me contaba que veía en su habitación unas luces de colores, de diferentes colores, de pequeño tamaño, que volaban a su alrededor y que le transmitían paz y tranquilidad. Eso con 4 o 5 años, ¿no? Y algún tiempo después, con 6 o 7 años, vivió una experiencia que la marcó profundamente. Bueno, todas las ilustraciones, he de decirlo, son de la propia Estrella. Esas ilustraciones que ella dibujó para recordar parte de sus experiencias. Con 6 o 7 años, ella estudiaba en un colegio de monjas, estaba en el patio del colegio jugando con sus compañeros, empezó a nevar, salieron las monjas para meter a los niños en el interior de la escuela, pero ella se quedó rezagada, no repararon en ella y ella se quedó ahí. Y de pronto, ella observó cómo esos copos de nieve formaban una especie de vías o calles, y por esas calles descendían unos seres de aspecto humanoide de gran tamaño, ¿no? Ella sintió una enorme afinidad con esos seres, hasta que en un determinado momento todo desaparece y de pronto salen las monjas riñéndole y llevándola para adentro. Eso sucedió con 6 o 7 años. Unos cuantos años después, cuando ella tenía 14 años, comienza realmente sus experiencias con estos seres que se identifican como entidades de origen extraterrestre, aunque luego ya veréis que es algo bastante más complicado. Todo comienza el 3 de septiembre del año 1976, cuando Estrella, que tenía 14 años, y su prima Marifé, de 13, están paseando por un determinado campo de una pequeña población española en donde la familia estaba pasando sus vacaciones de verano. Eran los coletazos, los últimos días de las vacaciones de verano. Estaban hablando de sus cosas, ¿no? Estrella y Marifé pues, me lo han contado en varias ocasiones, que en esa época, en la España del año 1976, dos niñas de 14 y 13 años, pues eran muy distintas a lo que pueden ser hoy en día dos niñas de 14 y 13 años, que tienen muchísima más información sobre las cosas, ¿no? Y ellas me contaban, es que éramos pues unas ñoñas, ¿no? No sabíamos absolutamente nada del mundo y estaban hablando pues, de lo típico, si a mí me gusta fulanito, si me sonrió, si no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y de pronto observan a unos seres muy extraños, 5 seres, que avanzan hacia ellas acompañadas por un perro lanudo, también muy extraño, que se movía de forma muy exagerada, ¿no? Les llama la atención que esos seres se mueven de forma muy rara. Llevan los brazos pegados al cuerpo y no dan sensación de movimiento, sino más bien que se están, como si estuvieran sobre una cinta transportadora, que estuviera en movimiento. Y sobre todo les llama la atención el del centro, el hombre del centro, que medía 2 metros o más, iba ataviado con una especie de túnica y una melena. Y estos seres pasan muy cerca de ellas y se dan cuenta, ahí es donde se dan cuenta, de que no van pisando el terreno, que van levitando sobre el terreno. Entonces dicen, qué gente más rara. Y llegan a la conclusión, pues no serán del pueblo.
Serán de fuera, quizás extranjeros, ¿no? Aunque sí les llamó la atención, ¿no? Y de hecho, Estrella lo comentó en casa. Y su madre le dijo, vale, vale, Estrellita, muy bien, pero no lo digas. De ahí el título del libro, porque su madre, cuando Estrella le contaba estas experiencias, siempre le decía, pero no lo digas. Luego la propia madre de Estrella comenzó a vivir sus propias experiencias de contacto. Pero bueno, esa es una historia que no nos va a dar tiempo a desarrollarla en esta ocasión. Bueno, la cuestión quedó ahí, no le echaron más cuentas, les pareció algo extraño, hasta que unos días después, Estrella y Marifé, que además de primas eran las mejores amigas, estaban otra vez en el mismo sitio con sus motos. Cada una de ellas tenía una moto. Y de pronto Estrella se fija que a su lado hay lo que en principio identificó como un niño pequeño. Y dijo, uy, miró hacia su prima y se dio cuenta de que su prima estaba rodeada por estos seres. ¿Cómo eran estos seres? Bueno, pues medían poco más de 1 metro de altura, aproximadamente 1,10 m, iban ataviados con lo que parecían túnicas, tenían una cabeza algo desproporcionada en comparación con el tamaño de su cuerpo, muy redonda. En vez de nariz tenían 2 pequeños orificios, en vez de boca una fina línea, y tenían unos ojos de aspecto oriental, rasgados, negros y muy profundos, y desprendían luz, una luz tenue. ¿Y qué hicieron las niñas? Pues comenzaron a jugar con sus nuevos amiguitos. Empezaban a jugar al escondite, a perseguirlos. Eso fue esa mañana o esa tarde, no se acuerdan si fue una mañana o una tarde, pero es que al día siguiente regresaron y se volvieron a encontrar con los mismos seres. Y volvieron a hacer lo mismo. Incluso me comentaban de que en esa época eran unas auténticas salvajes con las motos. Y estos seres se subían de un brinco en las motos, les ponían sus manitas detrás y en varias ocasiones se caían de la moto, pero se volvían a levantar. Y algo que les llamaba la atención es que entre ellas, entre las 2 primas, hablaban, pero los seres no hablaban con ellas, pero aún así los entendían. Muchos años después descubrirían que eso se llamaba telepatía, ¿no? Pero entonces no tenían ni la más remota idea de esto. Y hacían un sonido, un i, algo así, ¿no? Claro, ellas pensaban que eran unos tipos muy extraños, o unos niños muy extraños, pero tampoco hicieron demasiadas cábalas sobre cuál podía ser su procedencia. Y siguieron jugando con estos niños durante semanas. Semanas. Ellas decían que se lo pasaban bomba, que disfrutaban, que se reían, que se sentían con una paz y una tranquilidad y una seguridad imposible de describir con palabras, una sensación de bienestar que es muy diferente a lo que se puede sentir en cualquier situación aquí en la Tierra, digamos, con lo cual en alguna ocasión tenían la sensación de que estaban en ese lugar, pero en realidad no estaban en ese lugar. Otra cosa que les llamaba mucho la atención es que nunca, durante esas semanas que duró ese contacto físico directo, pasó nadie, ningún vecino, nadie que estuviera allí de vacaciones, nadie pasó por allí. Y era un lugar por el que solía pasar gente, ¿no? Eso les llamaba mucho la atención y podían estar horas y horas jugando con estos, entre comillas, niños, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Que las 2 primas se comunicaban hablando, pero con ellos el contacto era distinto. Hablaban mentalmente, ¿no? Y, claro, Estrella lo contaba en casa, ¿no? Y su madre le decía lo de siempre, muy bien, Estrella, pero no lo digas. Y su padre, que es un científico muy importante, una persona que es muy importante en su campo de conocimiento, es una persona de referencia en el campo de conocimiento al que pertenece, un científico muy importante que durante toda su vida siempre ha estado muy ocupado con su trabajo y sus investigaciones, le decía, Estrella, esto que me cuentas es muy raro, ¿no? Pero en cierto modo la dejaban como una cosa
de niñas, como si fuera un juego, pero el padre decía, esto es muy raro, ¿no? Estrella se lo comentaba a sus hermanos la acompañaban, a ella y a su prima Marifé, y aquí se daba una circunstancia muy curiosa. Las dos primas veían a los seres, pero los hermanos no veían a estos seres, ¿no? Y eso a ellas les cabreaba muchísimo. Decían, van a pensar que estamos locas. Claro, en alguna ocasión fue su madre, la madre de Estrella, las acompañó, y entonces decidieron hacer una prueba, ¿no? Ellas jugaban al escondite con estos seres. Entonces los seres se agrupaban y se colocaban en un determinado lugar. Entonces ellas se daban la vuelta y las dos señalaban al mismo sitio a la misma vez. Están allí, ¿no? Y otra vez hacían lo mismo. Estos seres se cambiaban de sitio, se daban la vuelta y decían, están allí, ¿no? Pero claro, solo ellas los veían. Y en una de esas ocasiones, Estrella les pidió a sus amigos que, oye, tenían que darle una prueba a sus padres de que esto era verdad, porque iban a pensar que estaban locas, ¿no? Y ellos accedieron y las citaron a la tarde siguiente en el mismo sitio. Total, que Estrella avisó a sus padres y allí apareció su madre y su padre, ese científico tan importante, una persona de referencia en su campo de estudio a nivel mundial, y allí apareció. Entonces, aparecieron esos seres que solo ellas veían. Uno de esos seres se acerca a Estrella y le agarra a su mano izquierda. Ella tenía a su prima al lado y de forma instintiva le coge la mano derecha de su prima. Y otro de estos seres se coloca al lado de su prima y le agarra también la mano de su prima. Bueno, ahí veis solo a una persona, esta es una ilustración de Estrella, a raíz de todos los problemas familiares que hubo como consecuencia de estas experiencias, Estrella, por respeto a su prima, decidió dibujar algunas de estas experiencias, pero sin dibujar a su prima, por respeto, ¿no? Ahí aparece una niña, pero tendrían que ser dos. Entonces ellos me cuentan que esos seres las inclinaron ligeramente hacia adelante y en ese momento despegaron los pies del suelo y empezaron a volar, recorriendo aproximadamente 400 metros en 2 o 3 segundos, ante la atónita mirada de sus padres. Para ellas era un juego, regresaron riéndose. Como siempre estaban de risa, bromeando. Claro, la madre de Estrella tenía una sonrisa enorme diciendo, aquí hay algo, ¿no? Y el padre estaba completamente blanco, lívido. Lo único que dijo es, no necesito más. Se dio media vuelta y se volvió para casa. Ellas llegaron a entrar en la nave en varias ocasiones. Las escoltaban a las niñas unos seres de mayor tamaño, de aproximadamente 2 metros de altura, ataviados con una túnica, luminosos, también desprendían luminosidad, ojos rasgados y transparentes, cabezas alargadas, nariz y boca pequeñas, sin pelo, desprendían una enorme serenidad. Y estos seres, en algunas de las ocasiones, llegaron a acompañar a las niñas a un platillo volante aterrizado en ese lugar en el que anteriormente jugaban con estos seres de menor tamaño. La primera vez que ven la nave es cuando las primas se miran y dicen, uy, que estos no van a ser de aquí. Que esto parece una nave. A ver si van a ser extraterrestres, ¿no? Y ahí ya se empiezan a plantear que todo esto es muy raro y que probablemente esos seres son extraterrestres. Ellas llegan a entrar en varias ocasiones en el interior de la nave. No os voy a contar ahora lo que sucedía en el interior de la nave, porque si no me iría de tiempo.
pero sí recuerdan que en varias ocasiones la nave ascendió unos metros y desde una especie de ventanillas podían ver lo que había abajo. Es la primera vez que observan lo que luego descubrieron que eran ordenadores, que entonces no sabían lo que eran, ¿no? Bueno, hay detalles muy interesantes de sus encuentros con estos seres y de sus experiencias en el interior de esta nave. Esta experiencia continuó desarrollándose a lo largo del tiempo y a la vez que Estrella vivía estas experiencias y fundamentalmente semanas después de que terminara ese contacto físico tan directo, aunque ella siguió viéndolos en más ocasiones a lo largo de su vida, al mismo tiempo Estrella comenzó a practicar lo que todos vosotros conocéis como escritura automática, ¿no? O psicografía, pero de forma muy natural, porque Estrella en ese momento no sabía ni que eso se llamaba psicografía y que esto le pasaba a más gente, ¿no? Y esto sucedió cuando ella estaba haciendo los deberes y de pronto se da cuenta de que su mano estaba escribiendo unos mensajes que ella no había escrito conscientemente, ¿no? Y a partir de ahí comienza, digamos que otra fase del contacto en el cual esos seres se comunican con ella a través de la escritura automática. Y en muchas ocasiones se podía pasar noches recibiendo estos mensajes. Incluso se dormía y su mano seguía escribiendo. Y cuando se despertaba, ahí veía pues un montón de folios escritos, de los que ella no se acordaba de haber escrito. En muchas ocasiones ella se cabreaba con estos seres y le decía, oye, me estáis mandando esta información, pero yo tengo que estudiar para el examen de química, ¿no? Y por vuestra culpa voy a suspender el examen. Entonces le decían, no te preocupes. Y le escribían las preguntas que iban a caer en el examen. En muchas ocasiones no solamente las preguntas, sino también las respuestas. Y en algunas ocasiones incluso en el examen. Esto en unas cuantas ocasiones, ¿no? Es muy curioso porque estos seres comienzan a transmitirle a una niña de 14 años en la España del año 1976 unos mensajes que yo he visto, he leído y he estudiado, que estaban muy por encima de las capacidades de una niña española en el año 1976. Incluso en esa época comienzan a hablarle sobre el apocalipsis climático al que nos vamos a enfrentar, como consecuencia de la acción humana. Unos mensajes que a ella la aterraban profundamente, porque incluso en ocasiones ella observaba ciertas escenas y estos seres le decían, esto tiene que ver con la relación que tenéis con la naturaleza. Si no respetáis a la naturaleza, si no cambiáis vuestra relación con la naturaleza, esto es lo que va a pasar. Entonces nadie hablaba de cambio climático, ni de sequía, ni de calentamiento global. Pues en esa época ya le hablaban de sequías, de inundaciones, del cambio climático y del calentamiento global, ¿no? Además de toda una serie de informaciones, como digo, que estaban muy por encima de la capacidad de comprensión de una niña de 14 años, que en muchas ocasiones se cabreaba con ellos diciéndole, ¿para qué me enviáis esto? Si a mí, ¿para qué me va a servir? Incluso muchos mensajes en los que hablaban constantemente de amor, y Estrella en varias ocasiones se rebelaba contra esos mensajes, ¿no? Y decía, es que son muy románticos, ¿no? Son demasiado románticos estos seres. Y hay un momento en el que ella dice, mira, cuando tenía 17, 18, 19 años, que dice, mira, todo esto me parece que el amor, muy bien, pero es lo que quiero, salir, reírme, disfrutar y vivir la vida, ¿no? Y los veía, esos mensajes y estos seres, como romanticones, ñoños, ¿no? Luego empezó a comprender, ¿no?, la verdadera profundidad de esos mensajes. Ella no solamente practica la escritura automática, sino también la pintura automática. Ella pinta a óleo, embadurna sus dedos con el óleo
y pinta, fundamentalmente en cartulina, en lienzo o en algún soporte transparente, pero pinta sin conocimiento, es decir, comienza a embadurnar ese lienzo, llevado, igual que con la escritura automática, por una fuerza invisible, y eso, que parece la nada, algo abstracto, va tomando forma, ¿no? Y estos son algunos de los cuadros, algunas de las pinturas de Estrella. Os podría contar muchas cosas, ¿no? O hablaros de muchos de los mensajes que ha recibido Estrella. Pero como este es un congreso que tiene que ver con la existencia de vida después de la vida, me voy a centrar en esa clase de mensajes, porque es alucinante, ¿no? Además, eran unos mensajes que confrontaban directamente con muchas de las cuestiones que Estrella estudiaba en su colegio, en un colegio religioso. Esos seres le hablaban, por ejemplo, de la existencia de múltiples encarnaciones, que vivimos varias vidas. Esto, que a nosotros nos puede parecer algo normal, a Estrella le parecía algo rarísimo, porque en su vida había escuchado hablar de algo así. Decía, oye, pero no es esto de que si te portas bien vas al cielo y si no al infierno. ¿Qué es esto de que vivimos múltiples vidas en diferentes cuerpos? O sea, qué cosas más raras, ¿no? Entonces a ella estos mensajes, nunca mejor dicho, le parecían algo extraterrestre, que confrontaba directamente con muchas de sus creencias y lo que le transmitían en su casa y lo que le transmitían en el colegio. Como os digo, ellos le decían que eso del infierno y la condenación eterna es algo que no existe y que hemos venido a esta tierra a ser felices y que debemos buscar nuestra felicidad para evolucionar. Si nosotros somos felices, hacemos felices a los que tenemos alrededor y eso nos sirve para aprender y para seguir evolucionando. Y le dicen que si cada uno hacemos lo que hemos venido a hacer a este mundo, estaremos evolucionando y haciendo que los demás evolucionen. Estrella no comprendía, ¿no? ¿Pero qué es lo que hemos venido a hacer? Pues lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, es decir, encontrar tu misión en este mundo, esto es lo que te hará feliz y es lo que te hará evolucionar. Le hablaban también de la reencarnación y le decían que esto de la reencarnación era algo muy complejo, mucho más complejo que fallecer, que nuestra alma viajara a otro lugar y que luego ocupara otro cuerpo físico. Y le decían, para que lo entiendas de una manera simple, cuando nuestro cuerpo físico deja de funcionar, es posible que parte de nuestra esencia, nuestra energía, vaya a otro lado, a otro mundo. Pero parte de nuestra esencia o nuestra energía puede encarnar en un cuerpo. Pero parte de nuestra esencia, nuestra energía, se puede quedar en este plano físico, ¿no? Lo que trataban de transmitirle es que el proceso de la reencarnación es muy complejo, mucho más complejo que un alma que va al más allá y del más allá ocupa otro habitáculo físico, ¿no? Quizás va más en sintonía con el concepto de reencarnación del budismo, que es diferente a la del hinduismo. La del hinduismo es más directo, el alma o la conciencia encarnan otro cuerpo. En el budismo, estoy seguro que aquí algunos de vosotros sabéis muchísimo más de budismo que yo y seguramente algunos seréis practicantes, esto de la reencarnación, desde el punto de vista del budismo, es algo muy complejo, ¿no? Y quizás va en sintonía con lo que os acabo de decir y lo que esos seres le explicaban a Estrella, ¿no? Que esto era mucho más complejo. Y Estrella les preguntaba ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Si hemos venido aquí a aprender, a ser felices, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿No? Y ellos le explicaban que en realidad ese sufrimiento no era algo que nosotros nos encontrábamos porque sí, sino que lo elegíamos antes de nacer. Claro, y a Estrella ya le reventaba la cabeza, ¿no? Y ellos le decían que en realidad esas pruebas
en muchas ocasiones dolorosas que tenemos que sufrir en este mundo tridimensional, era algo que nosotros elegíamos para evolucionar en este plano físico y que lo elegíamos antes de nacer. Y que hay personas que no pasan estas pruebas o que se quedan estancadas, pero que no había ningún problema, porque aquí no se aprueba y ni se suspende. La cuestión es aprender. Y no hay ningún juez que te juzgue, nos juzgamos nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, si no has aprendido lo que has venido a aprender en esta vida, no hay ningún problema porque tienes muchas más. La cuestión es que tarde o temprano vamos a llegar a ese camino, ¿no? Claro, y aquí Estrella pregunta, vale, si nosotros elegimos lo que nos va a suceder antes de nacer, ¿dónde queda el libre albedrío? Son preguntas muy lógicas, ¿no? ¿Dónde queda la capacidad de elección? ¿No? Yo creo que son preguntas que cualquiera de nosotros nos haríamos. Y ellos le responden que nosotros nacemos con unas metas ya trazadas, algo por lo que vamos a tener que pasar. Pero el recorrido para llegar ahí es nuestro libre albedrío. Vamos a llegar, quizás no en esta vida, porque no vamos a llevar a cabo el recorrido adecuado para enfrentarnos a eso que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Pero no hay problema, lo podrás hacer en otra vida, ¿no? Ese recorrido para llegar a ese punto, a esa prueba que nosotros nos hemos impuesto desde el otro lado, ese es el libre albedrío. Y el libre albedrío, le explican, también es la forma de encarar esa prueba. Eso es el libre albedrío. Pero las pruebas las elegimos nosotros desde el otro lado. Fijaros qué cosa, ¿no?, tan profunda para una niña de 14 años en la España del año 1976. Y ella les preguntaba, vale, habláis de evolucionar, pero ¿evolucionar para qué y hacia dónde? Preguntas también muy lógicas, ¿no? Y ellos le explicaban que el plan, el auténtico plan, es seguir siempre evolucionando, hasta fundirnos con el profundo. Ellos al principio en sus mensajes le hablan de Dios, para que ella lo entendiera, pero luego ya cambian y no le hablan de Dios, le hablan del profundo. ¿Y qué es el profundo? Le explican y le dicen que el profundo es el todo, pero que nosotros también formamos parte de ese profundo, somos parte de ese todo, que Dios no es algo externo a nosotros, que nosotros somos Dios, ¿no? Y eso a mí me resuena mucho, ¿no? Porque para mí, esto es una opinión personal, para mí esto tiene mucho que ver con la existencia de eso que llamamos conciencia global, inteligencia cósmica, o eso que llamaba Jung inconsciente colectivo, si queréis, que en el fondo es lo mismo. Es decir, que Dios no es algo que está ahí arriba, sino que Dios somos nosotros encarnados en este mundo material. Y que Dios, o el profundo, o esa inteligencia cósmica, en su afán de aprender y de perfeccionar, se divide o se subdivide en diferentes planos de existencia para continuar aprendiendo y evolucionando. Por eso no existe un cielo ni un infierno, no vamos a ir al cielo a tocar el arpa constantemente, sino que la vida es una muerte y un renacimiento constantes, y es un cambio constante. Es una cosa que le decían a Estrella, ¿no? Nada es permanente, todo es pasajero. Nada es permanente, todo es pasajero, ¿no? Por lo tanto, la evolución es constante. Cuando Estrella les preguntaba, ¿pero cuál es el final?, nunca le respondían y le daban a entender que en realidad no hay final. ¿Cuál es el último eslabón de nuestro proceso evolutivo?, les preguntaba Estrella. No hay.
es una constante evolución que no termina. Y quizás, si en algún momento llegamos a unirnos con el profundo, volveremos a empezar. O continuaremos evolucionando de otra manera, ¿no? Esto es un concepto muy propio de otras filosofías, ¿no? Pero que a Estrella se lo estaban trasladando de forma muy simple, muy sencilla, para que lo entendiera una niña de 14 años, aunque en muchas ocasiones apostillaban esto de es para que tú lo entiendas, pero esto es mucho más complicado. También le explicaban que hay espíritus que se sitúan en espacios aparentemente vacíos, en dimensiones terriblemente oscuras. Espíritus que se encuentran en un estado absoluto de insatisfacción, por varios motivos, porque no quieren irse de esta tierra, ¿no? Y por lo tanto se quedan apegados a este mundo con el deseo de retomar su vida material, con lo cual acaban, digamos que en tierra de nadie, ni allí ni aquí, ¿no? Que es una situación de cierto sufrimiento y que se quedan apegados a este mundo al que quieren regresar pero no pueden regresar. Y en realidad no transitan, no continúan su evolución hacia la luz para continuar su proceso evolutivo, ¿no? Y que por lo tanto se quedan aquí. También le explicaban estos seres que cuando un ser cercano se muere, fallece, hay que dejarlo en libertad. No hay que alargar más su estancia en la tierra de forma artificial. Por lo tanto, lo que le decían a Estrella es, hay que mandarle todo el amor todo el amor que la gente con la que convivió le tenía en vida a esa persona, todo el amor que proyectaba hacia esa persona en vida, lo tenían que transformar en energía para que le permitiera volar y desligarse de este mundo material. Y le decían, tendrá que encontrar su nuevo lugar, igual que en su momento lo hizo en la Tierra. También le explicaban que si alguien desaparece bruscamente, es decir, muere de repente, es más complicado marcharse, digamos que si la muerte se lleva a cabo en un cierto proceso. Que cuando alguien se muere de repente en un paro cardíaco, en un accidente, etcétera, digamos que esa capacidad de desligarse de este mundo terrenal es mucho más complejo, ¿no? Y entonces le explicaban que es muy probable que esa persona se mueva alrededor de todas las personas a las que fue cercano en vida, pero con muchas dudas y con una gran dosis de amargura. Y le decían lo siguiente, igual que pudo nacer, tendrá que saber morir. Ha de llegar a su luz para que le ilumine en su nuevo camino. Lo que le dicen es que todo es un proceso de aprendizaje. Igual que aprendemos a vivir cuando nacemos, y es difícil adaptarse a esta vida, pues también nos tendremos que adaptar a esa otra vida. Y le decían, somos materia de un mismo creador, esculpidos por una misma mano y rematados con un único fin, amar y tener la capacidad de generar amor para compartirlo creando felicidad. Eso le explicaban. Y también le hablaban sobre lo que nos espera después de esta vida. Y es más, comenzaron a trasladarle bastantes mensajes sobre lo que es la experiencia cercana a la muerte. Lo que viven las personas que experimentan una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y le decían, si en tu interior hay calma, tendrás calma. Serás recibido con la calma que tú generes. Hay muchos mensajes en este sentido que con diferentes palabras, desde mi punto de vista, creo que quieren decir lo mismo. Básicamente, creo que lo que pretenden explicar es que todo es conciencia y que el cielo y el infierno nos lo creamos nosotros mismos en el otro plano. Que al final podemos vivir un auténtico infierno en esta vida y también en el otro, un auténtico paraíso en esta vida y también en el otro, que todo es
conciencia. Y le explicaban sobre las personas que viven una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Le decían: te permitirás ver y sentir con libertad. Tus ojos se transformarán en mirada interna, que observará los detalles imperceptibles de la tierra. Andarás un camino nuevo, sin destino, sin metas ni objetivos. Te guiará la luz de tu alma, tu ser guía o energía. No buscarás porque no pensarás. Te dejarás llevar por el movimiento sensitivo. Te llegará lo que no buscas, lo que no sabes que está. Para mí, esto va en la misma línea. Todo es conciencia y experimentarás en ese otro lado según tu grado de conciencia. Le explican qué sucede cuando una persona regresa de una ECM, de una experiencia cercana a la muerte, como decía María, que a ella le gusta más lo de la experiencia cercana a la vida. Y le decían: y volverás, regresarás dormido, con la desnudez de un sueño eterno. Lo vivido quedará guardado, perdurará en los tiempos del no tiempo, y lo que rescates de ello será tu experiencia en el otro plano. Básicamente lo que le están diciendo es que la ECM es solo una parte superficial de esa experiencia en el otro lado. Que lo más importante es lo que experimenta tu conciencia, tu alma, tu espíritu, como queramos llamarlo. Que de algún modo viene contigo, pero no lo recuerdas. O lo recuerdas en forma de sensaciones. Que lo que recuerdan las personas que regresan de una ECM es solamente parte de la experiencia, quizás lo más superficial. Pero lo más importante se queda ahí. Y en la línea de lo que decía María esta mañana en su charla, ¿no?, que ella prefería hablar de una experiencia cercana a la vida, le dicen lo siguiente: ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? Y se lo explican con una frase: es la muerte de la vida y el regreso de la vida a la muerte. Quedaros, ¿eh? ¿Qué es una ECM? Le dicen: es la muerte de la vida. Es decir, estás vivo y de pronto vives una experiencia de muerte física. Eso es una ECM. Pero es que luego le hablan del regreso y le dicen: y también es el regreso de la vida a la muerte. Le están diciendo: la vida es eso. Aquí regresamos a la muerte, a una vida en la que vamos a morir, pero la verdadera vida está en el otro lado. Y le explicaban también lo siguiente, sobre lo que sucede en el otro plano. Le decían: no hay una energía igual, ni un plano igual, porque aunque dos almas se encuentren en idéntico plano, cada energía será rodeada de energías dispuestas para cada una de ellas. Los planos son infinitos, las almas son eternas. Es decir, que aunque varias almas coincidan en el mismo plano, digamos que cada alma estará rodeada de diferentes energías, dependiendo de su grado de conciencia, ¿no? En el fondo es lo mismo. Lo que importa es la conciencia. Y le siguen explicando: quienes se alejan fuera del cuerpo dormido, cuando es su momento de expandirse, no eligen el plano, no eligen el lugar donde comienzan, son llevados. Es decir, el alma entra en el plano que le corresponde, en el lugar que le corresponde según su grado evolutivo, su nivel de conciencia. Y continúan explicándoles. Y ya veréis, esto es tremendamente interesante. Yo lo he leído unas cuantas veces. Y le dicen: y pensarás que ese estadio es tu terminación, que has muerto, que es el fin del ciclo vital, de la vida. Y sentirás como otras energías no pueden introducirse en tu propia energía, pero no habrás llegado al final. En ese momento etéreo no sabrás si te has de quedar o regresarás. Serán los guías y el ser recién llegado a ese plano quienes conformarán una energía unificada que intercederá en el proceso de preparación. Es decir,
que una serie de energías, de guías espirituales y tu propia energía, conformarán una energía unificada. Y esa energía unificada será la que intercederá en el proceso de preparación. ¿De preparación para qué? Continúan explicando. Puede ocurrir que parte de la energía total no quiera la vuelta. Hablan de parte de la energía total. Es decir, esos guías, tu ser, tu alma, tu propia energía, un todo. Y le dicen, puede ocurrir que parte de la energía total no quiera la vuelta. Y lo hace saber a la energía con la que más en sintonía se encuentre, en el convencimiento de que se ha comprendido su deseo. Y le mostrará que su camino humano todavía continúa su proceso. Y le mostrará lo que fue y lo que será su regreso, para concienciarle respecto a la importancia de su vuelta, aunque el pacto será el de no recordar el viaje a la eternidad paralela. Para mí, le están explicando esa imagen típica y tópica de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando aquellas personas que viven una ECM, y yo he entrevistado a cientos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, y es un leitmotiv, ¿no?, que explican, pues yo estaba en un lugar con mucha luz o en un entorno paradisiaco y de pronto vi a mis familiares fallecidos, a una entidad espiritual. Yo me sentía en casa, eso es algo que repiten constantemente, yo formaba parte de eso. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, corta rápidamente amarres con el mundo material, no quieren volver, quieren quedarse allí. Pero hay algo que les empuja, a veces un familiar, a veces esa entidad espiritual le dice, no, tienes que volver, en contra de su voluntad, ¿no? Pues esto, que puede ser un teatrillo que nosotros recordamos a nuestra vuelta, o una forma de recordar de forma concreta un proceso mucho más complejo, es lo que le están explicando aquí, ¿no? El todo unificado de la energía, que una parte de esa energía puede querer volver, pero tiene que convencer al resto de las energías, ¿no? Es decir, esto es algo más complejo, aunque lo que recordamos, y en el fondo tú si estudias las experiencias cercanas a la muerte, al final te das cuenta que todo es muy cultural. Un cristiano se encuentra con Jesús. Yo recuerdo una señora que vivió una experiencia cercana a la muerte que se encontró al mismísimo Jesús, pero se encontró a un Jesús, a una imagen que había en su iglesia, ¿no? Se encontró a ese Jesús. Y decía, ay, era guapísimo. Decía, alto, con media melena, moreno. Hasta que un momento me decía, bueno, que estaba buenísimo el tío, ¿no? Claro, es una ECM muy interesante porque ve a unos familiares fallecidos que ella no había conocido, ¿no? A un bisabuelo que ella no había conocido y que luego reconoció en una fotografía, ¿no? Pero tal como aparecía en esa fotografía, ¿no? Bueno, pero ella veía a Jesús, ¿no? Entonces ella me contaba que sus familiares decían, que se quede, decía, y vi a mi primo y a mi hermano, y digo, joder, en casa, ¿no? Estoy en casa y todos, que se quede. Y Jesucristo dijo, no, tiene que volver. Y ella se veía en una camilla, ¿no? Y que sus familiares la empujaban la camilla hacia Jesús, ¿no? Y estaba Jesús ahí, ese Jesús buenorro ahí esperándome, ¿no? Y entonces le dice Jesús, no, tienes que volver, y empuja la camilla y de pronto se encuentra en su cuerpo otra vez, ¡mierda!, ¿no? otra vez estoy aquí, pero es todo muy cultural, ¿no? Es todo muy cultural. Eso no quiere decir que esa experiencia en el otro lado hubiera sido así. Probablemente es algo muy complejo, que su mente, su cerebro, en este mundo material, lo recuerda de esa manera, ¿no? Y le dicen a Estrella lo siguiente, que quien vive una ECM y regresa, todavía no ha regresado, quien vive una ECM y está en ese otro lado, no añorará nada de lo vivido en la tierra, entenderá el concepto de la esperanza. Es decir, la mayoría de los protagonistas de ECMs aseguran que sienten un absoluto desapego a nuestra vida terrenal, ¿no? Como os digo, que enseguida cortan amarras y dicen, no quiero regresar aquí por nada. Hay en algunos casos que sí quieren regresar, pero no es por ellos, es por la gente que he dejado, mi hijo, que no tiene padre. ¿Quién lo va a cuidar? No, necesito regresar por mi hijo, ¿no? Eso sí, pero en general enseguida se cortan amarras.
Y continúan explicándole. Ante sus ojos verá el sentido del perdón, el origen de la existencia terrenal, y se asombrará. Eso es algo que explican muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte. Dicen, cuando estaba en ese otro lado lo comprendí todo. Comprendí el sentido de la existencia, que es eso que nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué he nacido? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sentido tiene todo esto? Dicen, lo comprendo todo. Yo digo, vale, pues si lo comprendes todo, si lo comprendiste todo, explícamelo, ¿no? Y dice, no, lo comprendí allí, pero ya aquí, pues tampoco lo comprendo, ¿no? Y yo, ¿cómo que lo comprendiste allí? Esto es algo que me han explicado mucho. Sí. Dice, no sé el qué, pero allí tenía una visión completa de lo que es la existencia, los secretos de la existencia. Comprendía todo y decía, claro, esto es así. Claro, ahora que estoy aquí, ya no, ¿no? Pero eso es algo que le intentan explicar, ¿no? Y le explican también la persona que vive una experiencia cercana a la muerte y le dicen, le ayudará a volver al plano terrenal el amor a los suyos, a través del dolor que sienten. Y volverá a su hogar terrenal sin saber que fue él quien ya lo había elegido. Es decir, que le están explicando que hasta las experiencias cercanas a la muerte se eligen antes de nacer. Que hasta eso lo elegimos o lo pactamos con quien haya que pactarlo. Y le continúan explicando, el amor será el pacto instaurado de la vuelta. Vuelves por algo. La vuelta no tiene tanto que ver contigo como con el amor que sientes hacia los demás o la preocupación hacia los demás. Por eso en muchas ocasiones ese familiar fallecido, esa entidad espiritual te dice, no, le dicen a la persona que vive una ECM, tienes que volver porque tu hijo te va a necesitar. O tienes que volver porque tienes que cuidar a tu padre. O simplemente a veces le dicen, tienes que volver. Simplemente tienes que volver. Y es muy habitual que las personas que viven una ECM regresen a este mundo con una sensación de misión, de que tienen que realizar una misión. Cuando hablo misión no quiero decir convertirse en un líder político ni social, ni en un líder mediático, ¿no? Sino una misión con la gente que tienen a su alrededor. Y muchos me lo explican. Y me dicen, no, o sea, la misión es hacer la vida más feliz y más sencilla a la gente que está conmigo. Esa es mi misión, ¿no? Centrarse muchas veces en los pequeños detalles, disfrutar de cuestiones que antes nos parecían algo poco importante, como una puesta de sol, una conversación con alguien que queremos, pasarle el brazo por encima a alguien que lo está pasando mal. Es decir, lo que antes considerábamos detalles que no tenían ninguna importancia y, sin embargo, las personas que viven una experiencia cercana a la muerte se dan cuenta de que eso es lo importante. Es decir, muchos vienen con esa sensación de misión, ¿no? Por eso, lo que explicaba el doctor Juan José López esta mañana, que yo no sabía esa estadística, pero me parece brutal, que el 75% de las personas que regresan de una ECM acaban divorciándose, ¿no? Porque cambia su concepto de lo que es la vida, de lo que es la existencia, y entonces en muchas ocasiones es muy difícil continuar en pareja. Luego de los diversos estudios que se han hecho sobre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, se desprende que los protagonistas de ECMs se vuelven más espirituales, pero menos religiosos, que esto es importante. Y además desarrollan ciertas capacidades extrasensoriales, incluso vinculadas con el contacto con ese otro lado, con ese más allá. Y ellos le explicaban a Estrella sobre esta cuestión lo siguiente. Le decían, a algunas energías guías que le guiaron en ese otro lado, las sentirá en la tierra. Le están diciendo, una vez que regrese, algunos de esos guías que se encontró en ese otro lado, los sentirá aquí, en la tierra. Los sentirá como sensaciones, olores, imágenes, vientos, como un recuerdo abstracto que le calmará sin ser consciente del origen de esa calma.
todo se resumirá como un acto del inconsciente multidimensional. Podrá no comprenderlo, pero sí sentir la paz. Es eso que le sucede a muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte, que se vuelven personas con ciertas capacidades psíquicas mucho más desarrolladas e incluso tienen la capacidad de conectar con ese otro lado, sentir las presencias de ese otro lado, saber lo que una persona está pensando. Esto es muy habitual y se lo explican de esta manera. Como os digo, la historia de Estrella se sigue desarrollando en el tiempo. Ella continúa recibiendo mensajes sobre cuestiones muy diferentes, pero a mí me llaman mucho la atención esos mensajes que comenzó a recibir cuando tenía 14 y 15 años y que le hablaban de cuestiones tan complejas como estas a una niña de tan corta edad a la que le resultaba absolutamente incomprensible todos estos mensajes, que los compartía con sus hermanos y le parecían igualmente incomprensibles, que los compartía con su novio de entonces, que hoy es su marido, con Alonso, y a él también le reventaba la cabeza, ¿no? Hace poco me explicaba a mí, cuando yo veía esos mensajes de encarnación, reencarnación, este tipo de cosas, yo pensaba, pero ¿qué me están contando, no? O sea, y esto es verdad, o sea, esto funciona así. Hasta mucho tiempo después, no se dieron cuenta de que en realidad esta serie de mensajes o esta serie de conceptos pues estaban siendo manejados por otras personas, por otras filosofías o por otras creencias. Y luego a mí, una cuestión que me llama muchísimo la atención, no solo de la experiencia de Estrella, sino también de los mensajes que ella recibía, es que en muchas ocasiones esos mensajes tenían sentido mucho tiempo después. Ellos le transmitían a Estrella circunstancias que iban a suceder, absolutamente improbables, y sucedían. Pero nunca imponían un marco temporal. Es decir, que podía pasar dentro de 5 años, 10 o al día siguiente, ¿no? Entonces Estrella les preguntaba, ¿pero cuándo? ¿No? Y ellos le decían, el tiempo no importa. Y decía, ¿cómo que no importa? Y le decían, nosotros somos el tiempo, nosotros vivimos en el tiempo. Y Estrella tiene la sensación de que ellos viven en un tiempo diferente al nuestro, ¿no? O que para ellos el tiempo no tiene sentido. Por eso les resulta tan complicado imponer un marco temporal a las cuestiones que le explicaban que iban a suceder, ¿no? Ellos le salvan la vida a Estrella en 2 ocasiones. Y esto no le gusta mucho que lo cuente, pero también le salvan la vida a su hijo, a uno de sus hijos, en otra ocasión, ¿no? La última vez que le salvan la vida fue no hace demasiado tiempo y fue un proceso enormemente complicado en el cual ellos le iban guiando para que al final los médicos consiguieran salvarle la vida. Fue un proceso de prácticamente 1 año, muy complejo y muy complicado, que explico en el libro, que ahora no nos da tiempo, pero porque sí me gustaría escucharos o que me contarais qué es lo que pensáis de todo esto. Pero lo que quiero decir es que es una experiencia que no solamente ha cambiado a Estrella, sino que ha cambiado a su familia y que espero que con el libro cambie a mucha otra gente. Yo le preguntaba a Estrella, a ver, ¿qué interés tienen estos seres en que un pardillo como yo escriba un libro? Yo he escrito muchos libros, este es mi 20º libro, y yo le explicaba a Estrella, ningún libro, y menos los que yo escriba, van a cambiar la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué ese interés en que yo escriba un libro? Y ella lo preguntó.
Y básicamente, entre todas las cuestiones que le expresaron, a mí la que me parece más convincente, que es el resumen de todo, es la siguiente. Ellos le decían que el libro tenía que servir fundamentalmente para otras personas que estuvieran viviendo el mismo proceso de contacto. Le decían a Estrella, no eres la única. Hay muchas más personas en esta situación, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen la suerte de tener la familia que tú tienes. Y personas que a través de este libro quizás puedan comprender que esto no es algo que le está sucediendo a ellos. Por eso ellos le explicaban a Estrella que no querían que el mío fuera uno de mis típicos libros de ufología, ¿no? Es decir, que ya no solamente tenía un editor humano, sino que tenía otro extrahumano, que decía que no querían que fuera un libro de ufología, que está bien, porque en el libro cuento los detalles, cómo fueron todas las experiencias, los encuentros cercanos, cómo fue el proceso de investigación, etcétera, etcétera. Pero lo que querían era que trasladara al papel todo ese proceso interno de cambio que tuvo lugar en la familia y también los problemas y las circunstancias, a veces problemáticas, a las que tanto Estrella como su familia se han tenido que enfrentar como consecuencia de estas experiencias. A veces son esas experiencias les ofrecen un camino de esperanza, pero en otras ocasiones estas experiencias constituyen pues, un cierto problema o un contexto con el que tienen que lidiar y que no es fácil, porque aparte de vivir esa otra vida, digamos ese contacto con el otro lado, tienen que vivir la vida del día a día, del trabajo, de los problemas familiares, de los hijos, de las enfermedades de los padres, etcétera, ¿no? Y no es sencillo, y eso lo he comprobado a través de lo que he ido descubriendo de las vidas de Estrella y su familia, que a veces aunar esos dos mundos es muy complicado, ¿no? Entonces, que este libro tenía que servir para otras personas que estuvieran viviendo el mismo proceso de contacto como una forma de verse reflejados y pensar que no son únicos y que de algún modo esas experiencias les sirvieran para aprender cómo encarar adecuadamente este proceso de contacto. Bueno, os podría explicar muchas cosas más, pero simplemente os voy a decir lo que digo en muchas de mis charlas, y es que si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia, que estoy seguro que sí, ¿no? Estoy seguro que sí, con ese otro lado, con el mundo de las anomalías, con el más allá, con el mundo de los ovnis, que por favor ahora, cuando terminemos, os acerquéis. No tendremos demasiado tiempo para hablar, pero yo tomaré nota de vuestros teléfonos y me pondré en contacto con vosotros para que desarrolléis de forma más amplia estas historias. En muchas ocasiones, todas estas historias que voy recopilando, porque yo soy un loco de los testimonios, de hecho en todos los programas de radio y de televisión en los que he trabajado he hecho de reportero, que es lo que yo quiero. A mí lo que me gusta es pisar la calle. Hubo un momento en mi vida que podría haber vivido muy bien, ¿no?, siendo un jefe, digamos, en los medios de comunicación, ¿no? Pero a mí me faltaba algo, y me faltaba pisar la calle, ¿no?, que a mí es lo que siempre me interesa, meterme, soy muy cotilla, meterme en las vidas y en las historias de otras personas y descubrir, ¿no? Y entonces hace algún tiempo yo siempre he hecho radio muy convencional, en emisoras de radio convencionales, actualmente estoy en Onda Cero, con mi técnico, mis historias y tal, y hace un tiempo, gracias al apoyo de un compañero mucho más joven que yo, pues me empujó para realizar un podcast, que a mí sí que me parecía algo extraterrestre, ¿no? Y nunca en mi vida he disfrutado más como con este podcast. Se llama Protagonistas de lo Insólito, se puede escuchar en la plataforma iVoox, y a diferencia de otros programas de misterio, en este caso los protagonistas no son los periodistas, ni los investigadores, ni los historiadores. Son las personas que viven en primera persona sus experiencias. Y yo me voy con mi emisora de radio a cuestas, en una mochila, y la puedo desplegar en cualquier lugar de España o del mundo para hablar con quien sea. Bueno, no hace tanto he estado con el doctor Juan José López en su casa, entrevistándolo en Cartagena,
Allí me presenté con mi mochila, allí desplegué mi emisora de radio y pudimos charlar. Eso es lo que hago en Protagonistas del Insólito. Por lo tanto, si tenéis alguna experiencia y queréis contarme alguna de vuestras experiencias, por favor, pues me lo contáis ahora y si no os ponéis en contacto conmigo a través de ese número de teléfono o de ese correo electrónico. Pero como sé que esto no lo vais a hacer, porque a mucha gente la veo anotando y luego nunca nadie me escribe porque se lo piensan mejor, lo que tengo que hacer es cogeros en caliente. Así que, por favor, os acercáis y os tomo nota de vuestro número de teléfono o vuestro contacto. Muchas gracias y nos van a quedar unos minutos. Pocos minutos porque seguramente estáis deseosos de ver y de escuchar a Miquel Izarralde, pero tenemos 5 minutos, a lo mejor 6. Si queréis hacer alguna pregunta, yo estaría encantado. Sí. Sí. ¿Están los micros por ahí, aquí abajo? ¿Los micros? Bueno, Miguel, lo primero es agradecerte muchísimo a Estrella por su coherencia, por su obediencia, por su generosidad y a toda su familia. Y también a ti, porque sé que estos procesos son muy complicados. Y una pregunta primero como tonta de chisme. ¿Estrella y su familia son de aquí o no son de aquí? ¿Qué quieres decir? Si son de la tierra o... Sí, claro. Sí, claro. Vale, o sea, no son gente que, en el sentido de que en la Tierra ahora mismo hay lo que se llama semillas estelares, que son gente que viene de otros planetas, que han sido engendrados aquí, eso no tienen conocimiento. A ver, yo no te podría decir eso. En el caso de Estrella, ella siempre dice que forma parte de ellos. Vale, ya está. Es decir, vale. que es más de allá que de aquí, o que tiene una pierna allá y otra pierna aquí, pero que se siente parte de ellos. Vale. Eso lo repite constantemente. Vale, esto es muy bonito, porque también explicar esto, hay mucha gente que vive con la sensación de no entiendo muy bien qué hago aquí y luego finalmente se va recopilando. Y bueno, pues agradecerte que hayas escrito este libro, porque esto puede ayudar a mucha gente que dices que como que no soy de este planeta y realmente no es de este planeta, está haciendo un favor a este planeta tan grande como los seres superiores y nada más. Y lo segundo es, me imagino que vendrá otro libro, porque esta información se tiene que ir desvelando, es una información muy importante. No lo sé. Fíjate, el libro tiene 2 partes, ¿no? La primera parte es la historia de Estrella y su familia, donde también doy a conocer muchos mensajes. Aquí me he centrado en aquellos que tienen que ver con la existencia de vida después de la vida y con lo que es una experiencia cercana a la muerte, pero hay más mensajes que tienen que ver con el proceso de desencarnación y tienen que ver con otras cuestiones. Pero hay una segunda parte del libro que son 40 casos de encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes, sobre todo muchos casos con implicación militar. No, a mí me interesan, lo hablábamos ayer, a mí me interesan mucho los casos, esos casos top secret, ¿no?, que tienen los ejércitos, ¿no?, escondidos y que son los que a mí me gusta investigar, ¿no? De hecho, el lunes estoy ofreciendo una charla en un entorno absolutamente diferente, que es en un congreso de asuntos militares. Imaginaros, y me invitan a mí para dar una charla que se titula OVNIs sobre bases militares españolas. O sea, les voy a explicar a los militares los casos de OVNIs sobre sus bases militares, ¿no? A mí me interesa mucho recopilar este tipo de casos. Entonces, hay casos muy interesantes, muy alucinantes, porque a medida que yo iba desentrañando la historia de Estrella y su familia, pues también iba investigando estos casos, que a mí es lo que me dan la vida, ¿no? Por eso esa es la segunda parte del libro. Hay casos alucinantes de ovnis y de humanoides que entran en bases militares españolas, de ametrallamientos a humanoides en bases militares españolas. De hecho, dentro de poco estaré con uno de los protagonistas de uno de los casos más alucinantes, que es un ametrallamiento a un humanoide en una base aérea, en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, que es un caso
alucinante. Pero bueno, eso sería para otra charla que no tiene que ver con lo que estamos hablando en ahora. este caso, claro, a Estrella la información que ella está bajando es una información espiritual importantísima, que está obligando a replantearte creencias, como a ir en la dirección... Hay mensajes incluso enormemente complejos, ¿eh? Es decir, tan complejos que es que no se entienden. O sea, tienes que ser un especialista en filosofía o en no sé, ¿no? O sea, hay mensajes difíciles de desentrañar. No he traído aquí a ninguno de estos mensajes porque no tenemos ni el entorno adecuado ni tenemos el tiempo suficiente para ponernos a desentrañar entre todos qué quiere decir este mensaje. Pero hay mensajes enormemente complejos que yo los leo y los releo y los vuelvo a leer y no los entiendo. Esa es la verdad. Muchas gracias. Bueno, nos queda nada, un minuto. No sé si alguien más. Yo tengo, me late el corazón muy rápido, se lo estaba diciendo ahora Andrés. Desde muy pequeña, he sentido que había venido aquí a cumplir una misión y sentía como negro en mi cabeza. Y desde muy pequeña decía que era como si... Nadie me entendía. Era como si me hubieran puesto un algo para no recordar. Entonces, todas estas cosas que dice Estrella, que ahora se han puesto muy de moda, es como si las supiera de siempre. Yo hablaba de reencarnación desde muy pequeña, pues no le ponía la palabra reencarnación, pero para mí era lo único que tenía sentido. Tengo un hijo de 12 años que nació con discapacidad y desde que ha nacido él he sentido que él venía a despertarme, ¿no? Y bueno, pues un día le llevé a un osteópata y el osteópata me dijo, él vino a despertarte, no sé qué. Bueno, lo hago resumen rápido, pero el caso es que durante aquella época del osteópata en el que me acabaron haciendo una regresión en la que un extraterrestre se me aparece dentro de mí y empieza a darme mensajes y me dice que efectivamente mi hijo ha venido a despertarme. Unos días antes de eso, a mí me venía todo el rato de tienes que recordar quién eres, tienes que recordar quién eres. Y el extraterrestre me dijo, eres de los nuestros, ahora por fin lo sabes. Entonces, cuando me dijo aquello, yo esto no lo he contado, se lo he contado a Andrés o así, porque el extraterrestre no tenía esa forma, era más, pero quizás es como lo que tú dices, porque al final queremos o vemos lo que sabemos y era ET, era realmente ET, con un corazón muy grande en el pecho, muy grande, y me dijo un montón de respuestas que luego han ocurrido. Yo ahora efectivamente trabajo en un sitio donde ayudamos a familias que tienen hijos con discapacidad. En aquel momento no. Y él me lo dijo, que iba a volver a vivir a Madrid, que iba a ayudar a familias que tenían hijos con discapacidad, entre otras cosas de las que me dijeron. Y la chica que me estaba haciendo la regresión me dijo, si eres de los suyos, pregúntale de dónde vienes. Y cuando pregunté eso, me hicieron como este gesto así como de un corazón, me enfocaron a las estrellas y se acabó la comunicación. Ya no me volvieron a decir más, pero me pasan tantas cosas como tan peculiares, de hecho Andrés me lo dice, que para mí se han vuelto normales en mi vida. Y no, pues eso. Hombre, pues mira, si te parece poca misión ayudar a tu hijo. Sí, claro. O sea, de hecho mi hijo escribí un libro y cuento a las familias que la verdadera discapacidad no es la de nuestro hijo, sino la nuestra cuando no somos capaces de ver, ¿no? Claro. Y desde entonces, por supuesto, he transmitido. Yo ya siento que he llegado, ¿eh? O sea, yo siento que he llegado, no busco. Lo que pasa es que me llegan como guiños constantemente, ¿no? No busco nada, absolutamente. Son regalos que me dan, desde que además comparto mi vida con Andrés, él lo ve y es... ¿Te parece poco importante eso? No, es importantísimo. Claro, es que es lo más importante. Lo es todo. Mira, yo en muchas ocasiones me encuentro con gente que sí que se cree que tiene una misión importantísima que realizar, porque yo trabajo en los medios de comunicación, ¿no? Y en algunas ocasiones me he encontrado con gente que se cree que son líderes de opinión, ¿no? Y que creen que tienen una enorme misión que hacer, ¿no? Porque ellos tienen una información trascendente que dar o ellos tienen que cambiar algunas cosas, ellos tienen que no sé qué. Y yo a veces me los quedo mirando y digo, pero si es un auténtico gilipollas, ¿no? Pero como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, solo que tiene la suerte de que ha sido periodista y las circunstancias le han llevado a estar delante de una cámara o delante de un micro. Es decir, que la mayoría de la gente con la que me he encontrado, que trabaja en los medios de comunicación, me he encontrado con gente enormemente responsable. Pero sí me he encontrado con alguna, ¿no? Que se creen que son
líderes excelsos y que lo que ellos dicen es muy importante y que los demás le tienen que hacer caso y son una especie de líderes de opinión y tal. Y luego dices, pero son como todo el mundo. Si es que no... Yo cuando trabajaba en Año Cero, a mí me encargó el director de la revista que hiciera una columna de opinión todos los meses, ¿no? Una página. Como una columna, bueno, donde daba mi opinión. Y la primera columna de opinión la titulé Un auténtico gilipollas. Y puse debajo mi foto, ¿no? Porque en el fondo, o sea, te das cuenta que al final, en muchas ocasiones, somos egos, ¿no? Que creemos que somos muy importantes porque yo ahora estoy aquí y os estoy hablando a vosotros, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros, o todos vosotros, podéis estar aquí contándonos cosas mucho más interesantes al resto y a mí mismo, que podría estar perfectamente ahí abajo. Al final te das cuenta que, y eso me lo he encontrado muchas veces, incluso en charlas, en conferencias, que alguien ha levantado la mano y me ha dicho, mire, eso que usted está diciendo es que no es así, ¿no? Y me lo he argumentado y he dicho, hostia, pues he metido la pata hasta el fondo, ¿no? Y me lo ha dicho una persona, esto me ha pasado infinidad de veces, oyentes que escriben para enmendarte la plana y decirte, oye, que esto no, que esto que has dicho, qué tontería has dicho, ¿no? Y te das cuenta y dices, ostras, la cantidad de tonterías que habré dicho delante de un micrófono, ¿no? Y hay gente que se cree que porque te escucha lo que tú dices, porque te escucha una emisora de radio, un programa de televisión, lo que tú dices es la verdad y estás en lo cierto, ¿no? Cuando yo que he trabajado y trabajo en medios de comunicación, lo que me ha enseñado es a desconfiar de lo que nos cuentan los medios de comunicación. No os creáis absolutamente nada de lo que os digan los medios de comunicación. Pensadlo vosotros, leed diferentes medios, buscad diferentes informaciones en la medida de vuestras posibilidades y os aseguro que podéis llegar a conclusiones mucho más certeras que la mayoría de los líderes, lo que os cuentan la mayoría de los líderes de los medios de comunicación o la mayoría de los medios de comunicación, vosotros mismos, ¿eh? Esto es lo que en el mundo de la inteligencia se llama fuentes abiertas, análisis de fuentes abiertas. Están ahí, solo tenéis que hacerlo y llegaréis a grandes conclusiones. Muchísimas gracias, Miguel. Perdona que es que vamos con el tiempo. Sí, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Darle las gracias también a Estrella y a su familia por el testimonio que, como dice María, es increíble y espero que podamos seguir la historia de Estrella, ¿de acuerdo? Así será. Venga, gracias.